Compañeras y compañeros, el día de hoy ha sido un día bastante ajetreado con las diferentes posiciones que se han manifestado aquí y se han pronunciado un sinfín de términos que quedan muy lejos de muchas personas que estamos interesados en este tema. Uno de ellos es el de la vivienda accesible, pero desde que inició la discusión se entiende por accesible el poder conseguir el crédito de la vivienda y dejamos de lado cuántas viviendas serán accesibles para millones o miles de personas con discapacidad que también requieren de una vivienda. En Movimiento Ciudadano las acciones afirmativas no son simples cuotas. En Movimiento Ciudadano las acciones afirmativas son portavoces de causas, de grupos sociales que viven en situación de vulnerabilidad y que requieren llegar a ustedes a través de este tipo de intervenciones para poder tocar ahí sus conciencias y que se den cuenta que existen millones de personas en este país que requieren de todas las actividades, de todos los servicios, como es en este caso el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, antes de este programa, antes de esta ley, está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, porque dice que toda persona tiene derecho a contar con vivienda digna y decorosa. Pues es otro de los términos que igualmente son muy subjetivos. ¿Qué entendemos por decorosa? ¿O acaso si tengo la oportunidad de adquirir una vivienda a través de estos programas y estos desarrollos que se van a llevar a cabo en un tercer piso, será decoroso que yo suba sentando y brincando escalón por escalón sentado, porque no hay una política que establezca que las plantas bajas deben de ser prioritarios para las personas, para los trabajadores con discapacidad? Porque en las condiciones que se establece en esta ley, en estas nuevas modificaciones, pues se habla de otras cosas como condiciones disponibles en cuanto al precio, a la calidad, al financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con sus particularidades, de conformidad con las políticas internas que al efecto emita el Consejo de Administración en los términos de esta ley. O sea, sé que el Consejo de Administración tendrá la facultad de decidir si las viviendas que se construyen serán o no accesibles físicamente para millones de personas con discapacidad o para miles de personas con discapacidad, si contarán con los ajustes razonables, la construcción de estas viviendas para aquellos trabajadores que también aspiramos a contar con una vivienda digna, como lo establece este propio texto, como lo han manejado aquí varios compañeros, que debemos de contar con vivienda accesible, digna, decorosa y adecuada. Puros términos subjetivos si no logramos realmente beneficiar a miles de personas con discapacidad que requieren de una vivienda como cualquier otra persona. Pero más allá, las personas con discapacidad también pertenecemos a familias. No es solo beneficiar a una persona con discapacidad, es beneficiar a miles, a millones de personas con discapacidad cada que una de estas leyes es cambiada. Si nosotros no empezamos a aplicar la visión del diseño universal, seguiremos construyendo toneladas, millones de toneladas y de acero inaccesible para millones de personas. Y no han entendido, se los comenté a mis compañeros del grupo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Lo que nos sirve a las personas con discapacidad, les sirve a todo mundo. Y aquella persona que tiene 30 años y que no tiene una discapacidad y que le es indiferente, sea accesible o no su vivienda, cuando termine de pagarla a los 60 años, se dará cuenta que realmente sí era importante que las condiciones de su vivienda no solamente fueran el acceso a contar con una,
sino que el diseño de la construcción, el uso y los servicios de todas estas viviendas deben de contemplar el diseño universal, porque nadie, absolutamente nadie, está libre de que en un futuro pueda contar o adquirir una discapacidad. Compañeras y compañeros, en el artículo 42 que estamos votando se hacen estos calificativos de calidad, precio, financiamiento, oportunidad y demás. Yo propongo que cuando se hable de accesibilidad se entienda en el término más amplio de no solamente a poder acceder a un crédito, sino poder contar con una vivienda digna, decorosa y accesible para las personas con discapacidad. Es cuanto, señor presidente. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación.